Buenas tardes, amigo. Mi nombre es Mario Alberto Herrera. En esta tarde te voy a compartir acerca de cómo tener fe en medio de una situación difícil. Dios siempre ha estado con nosotros. Hay miles, millones de evidencias a través de la historia de cómo Dios ha podido emplear todo su poder a favor del ser humano. En Hebreos capítulo 11, 23 en adelante dice: por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era niño precioso, y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo como firme, como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a Israel. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Uno de los hombres de Dios que más situaciones difíciles tuvo que enfrentar fue precisamente Moisés. Enfrentó situaciones realmente críticas, pues tenía que enfrentarse a un faraón con todo un poderío, con todo un ejército que tendría, del cual tenía que librarse. Una de las situaciones era poder convencer al faraón de que soltara al pueblo hebreo, que durante 430 años estaba esclavo. Pero dice la palabra que Moisés tuvo una gran fe en Dios, y en cada uno de los pasos por los que Moisés tuvo que pasar, Dios los sostuvo hasta llevarlos a la tierra que Dios le había prometido. Quisiera comentarte que muchas veces he escuchado una frase o una pregunta que dice: ¿por qué creer en la Biblia si fue escrita por los hombres? Creo que ese argumento definitivamente no es válido. Piensa las personas que no deberíamos de creer en la Biblia simplemente porque fue escrita por hombres. Si ese razonamiento fuera válido, entonces deberíamos tirar los libros de matemáticas, geografía, historia, etcétera. Las bibliotecas deberían ser quemadas, porque también fueron escritas por hombres. Y esto sería absurdo. Los hombres que la Biblia escribieron, los hombres que escribieron la Biblia, ciertamente fueron hombres. Sin embargo, fueron hombres que fueron inspirados por Dios, y que del principio del Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis se mantiene una unidad perfecta. Y en el Antiguo Testamento existen cientos de profecías que a lo largo de la historia se ha comprobado que se han cumplido. Para aquellas personas que no han leído la Biblia, difícilmente podrían opinar acerca de esto, pero tu servidor y muchas personas que hemos estado durante muchos años, en lo particular llevo 28 años estudiando la Biblia, podemos encontrar cómo es que verdaderamente Dios ha mantenido su cumplimiento fiel a cada una de sus promesas. Durante 28 años que llevo estudiando la Biblia, cada día creo más en ella, pues sí, fue escrita por hombres. Sin embargo, cada día surgen nuevas evidencias de que los versos fueron inspirados por Dios. Evidencias geográficas, arqueológicas, históricas, documentales, etcétera. Pero sobre todo, las verdades escritas en la Biblia han venido a cumplirse en mi vida cotidiana y en la de miles de personas a través de los años. Y sigue constatándose que la Biblia es la palabra de Dios, palabra que transforma vidas de maldición a bendición, que guía a muchas personas a tener paz y a tener una paz verdadera y una buena relación con Dios. Una de las enseñanzas más valiosas de la Biblia es vivir por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Existen innumerables invitaciones de Dios a vivir en fe, a creer en Él, a confiar verdaderamente que Él va a estar al lado tuyo en cada uno de los problemas. Las personas que se han atrevido a confiar en Dios, Dios ha sido agradado por la misma confianza que la gente deposita en Él, y entonces Dios nos saca vez tras vez de cualquiera una de las situaciones. Solo creyendo a la palabra de Dios podríamos estar completamente seguros de que esto es verdad.
la convicción de lo que se ve. Existen innumerables invitaciones de Dios para decirte, confía en mí, no temas. Muchos pensarían, ¿y qué tal si no? Pero yo más bien te diría, pregúntate, ¿y qué tal si sí? Si tú confías en Dios y compruebas lo que Dios dice en su palabra, tendrás argumentos a tu favor. Sin embargo, si solamente estás dudando, ¿de qué manera podrías ayudarte en tu falta de fe? Solo creyendo la palabra de fe, la palabra de Dios con fe, será la única forma de comprobar que Dios verdaderamente está contigo para darte apoyo en cada una de las situaciones. Cuando nosotros vemos que Dios quiere que tú confíes en Él, no es un capricho divino para que tú simplemente tengas una fe momentánea. Es realmente una bendición de parte de Dios en la que Él quiere que tú bendigas tu vida para al recibir las cosas que Él te está prometiendo, las cosas que Él está generando para tu bendición. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de fe, estamos hablando de que cada promesa, cada decreto que Dios genera en su palabra, Él comprueba, Él está completamente dispuesto a comprobártelo. Dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas, absolutamente todas las cosas, les ayudan a bien. Cuando nosotros entendemos que Moisés confió en Dios, vemos cómo verdaderamente el Mar Rojo fue abierto. Hoy existen ya evidencias arqueológicas de que eso fue una verdad. La Biblia dice que después de que pasó todo el pueblo hebreo, más de 3 millones de personas, por ese Mar Rojo que estuvo abierto, dice la Biblia que los soldados del faraón intentaron pasar, y resulta de que cuando ya el pueblo había salido del mar, las aguas se cerraron. Actualmente se han encontrado lo que vienen siendo ruedas de carretas de oro de los faraones, de carretas reales, y que allí se encuentran precisamente en donde la geografía bíblica marca. Y se ha comprobado que han encontrado incluso huesos de caballos, huesos de personas que datan de muchos años atrás, en donde se ha podido ver evidencias de que el relato bíblico verdaderamente es cierto. Pero es obvio que Moisés tuvo que confiar primeramente en Dios. Cuando Moisés salió de Egipto, él no temió a la ira del rey, él se mantuvo sosteniendo su fe en el invisible. Y la fe es precisamente, son pensamientos a la luz de la palabra de Dios. Son pensamientos que te van a generar evidencias posteriores, pero tienes que atreverte a creer. Si tu problema es una situación económica, una enfermedad o cualquier situación que tú tengas, solo creyendo en la palabra de Dios con fe será la única forma de comprobar que Dios cumple lo que Él decreta. Por lo que cuando obedeces a Dios con fe, te aseguro que recibirás la comprobación de lo que creíste. Moisés recibió un mandato que debía obedecer, lo hizo, y entonces Dios dio bendición. Alimentó con agua, con alimentos abundantes, aproximadamente 3 millones de personas durante 40 años en el desierto. Hubo sombra cuando había necesidad, hubo calor por las noches, de tal manera que Dios les cuidaba. Sin embargo, lo más retador que yo veo es cómo pasar o cómo abrir un mar y para que más de 3 millones de personas atravesaran por allí. Las evidencias hoy han comprobado arqueológicamente que eso fue posible, y si tú en un momento determinado me contactaras, te mando un video donde los estudios geográficos e históricos te pueden dar evidencia de que esto es cierto. Hoy tu Mar Rojo es ese problema que tienes, ese reto, ese proyecto, esa situación difícil que crees que no vas a poder vencer. Yo te animo a que camines con fe, bien puesta en Dios, que camines con fe, como viendo el invisible, y dice la palabra de Dios que si tú tienes fe, Él se agrada y recompensa con galardones a aquellos que confían en Él. Deja que Dios se encargue de la solución. Confía y decreta el poder de Dios sobre tu problema. Goza anticipadamente de lo que Dios hará y de la victoria
que una vez más te dará. Alegra tu corazón cuando veas la respuesta de amor de Dios a tu vida y bendice a otros contando lo que Dios hizo por ti. No estás solo, tienes a un Dios todopoderoso de tu parte, no va a permitir que tú fracases. Dice la palabra de Dios que si Dios está contigo, nadie contra ti. Confía en Dios hasta el final. En 1 Corintios 10, 11 y 12 dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque no ha venido sobre vosotros una tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que puedas resistir. Romanos 8:28 dice en su palabra que si tú amas a Dios, todas las cosas, absolutamente todas las cosas serán para tu bien. Esto es confianza, esto es creer en que Dios te hará un más que vencedor. Amigo, dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llevo 28 años caminando en Dios, he pasado por situaciones difíciles, pero no recuerdo en una sola en la cual Dios no me haya sacado adelante. Y conozco testimonio de cientos de personas que hoy pueden decir, he triunfado, he vencido, soy más que vencedor, porque mi fe la tengo bien firme en el Señor. Quiero hacerte la invitación a que asistas a nuestros grupos de armonía en Tuxpan, en Tampico, en Altamira o en Poza Rica. Y si tú quisieras contactarte con nosotros, estaremos dispuestos a apoyarte en cualquiera de los centros de armonía, donde te compartiremos el amor de Dios, la palabra, inyectaremos ánimo a tu fe, y créeme que vas a encontrar bendición tras bendición. Dios te ama, y ese problema que tú tienes no es más grande al tamaño de la capacidad que Dios te dio para vencerlo. No es más grande tu problema que el poder de Dios. Dios está contigo y tú necesitas confiar en Él. Hasta la próxima, amigo, que Dios te bendiga, y créeme, tu problema ya tiene una solución. Solo te está demandando Dios que confíes en Él. Que Dios te bendiga.